Sin embargo, los terrenos a lo largo de toda la vía férrea por donde iba a pasar el tren hasta de Sonsonate hasta San Salvador, esos terrenos que pertenecían a personas que no tenían el mismo poder político, esos terrenos se compraron a los precios que el gobierno quiso. Sin embargo, en este otro caso, ahí sí se entretuvo hasta un año las negociaciones para obtener un mejor precio por los terrenos. Esto por parte del gobierno se dio con toda la gran pompa la inauguración oficial el 15 de abril de 1900, que ya oficialmente se dijo que ya esos eran terrenos a donde se iba a establecer la estación. Se hizo una estación provisional para mientras se empezaba la estación eh, que iba a quedar permanente. Se trajeron gente de Sonsonate, de Santa Ana, se anunció como el gran boom del desarrollo de nuestro país. Aspectos políticos también. Quizás vale la pena hablar un poco sobre lo que ocurrió en Honduras, como un caso, para que vean que no es mucha la diferencia en el caso de El Salvador. Allá en Honduras, uno de los contratos decía que la extracción de madera de los terrenos por donde iba a pasar el ferrocarril, ya sean nacionales o municipales o terrenos baldíos, eh, toda la madera iba a pertenecer al ferrocarril, a la compañía del ferrocarril. Todas las minas que se descubrieran en el camino pertenecían al ferrocarril. Tenían uso gratuito del telégrafo y teléfonos nacionales por parte de las compañías del ferrocarril. Ya volviendo a nuestro país, a finales por esa época, 1890, el oriente del país estaba rezagado en cuanto a desarrollo económico, en comparación del occidente. Entonces surge la idea de introducir el tramo de un ferrocarril desde el puerto de Cutuco hasta San Miguel. ¿Cómo se trató de hacer esto? A través de aumentos en los impuestos de importación. Si alguien quería traer algo del país, le caía con el gobierno con más impuestos para tratar de hacer las contrataciones para dicho tramo. Y desde 1894 que se propuso hacer esto, en 4 años después se suspendieron los trabajos y se vuelve a dar esa situación de el empantanamiento en el desarrollo de lo que el gobierno se había propuesto para las mejoras de la zona de Oriente. No obstante, superados estos aspectos, la compañía ferroviaria intenta desde el puerto de Cutuco, y obviamente la visión de ellos es transportar por un canal seco
del Pacífico al Atlántico. Entonces, ya tienen el punto de entrada en Cutuco hasta San Miguel y se tiene ya el tramo de San Salvador, Santa Ana. Obviamente que todo esto se va a dar en periodos de tiempo largo, pero la idea base ya esa era hacer un canal seco que uniera el Pacífico y el Atlántico. Y se vuelven de nuevo a las firmas de contratos para tratar de cerrar el tramo desde San Miguel a San Salvador en diferentes trayectos. Uno de los principales o el principal promotor, llamémosle así, de la depredación de los recursos fue la UFCO, la compañía estadounidense de frutas, la United Fruit Company. Ellos tenían gran parte de los ferrocarriles de Centroamérica. Tenía también la otra compañía del ferrocarril, la Guatemala Railway, que era compañía inglesa. Eran los monopolios del ferrocarril. Uno es gringo y el otro inglés. Entonces, entre ellos, pues, se repartieron el pastel de Centroamérica. La United Fruit Company era un monstruo para la época en cuanto a los aspectos del manejo del mercado. Ellos manejaban las partes de la producción, la exportación, la distribución, además de los ferrocarriles, tenían una flota mercante, es decir, una flota de barcos. Ya no solo para sacar sus productos del área centroamericana, sino que para llevarlos a la otra parte del mundo, principalmente Europa. Así que se concesionaron ya para la parte del occidente del país nuevos contratos, siempre con privilegios para los contratistas estadounidenses, al grado tal de que la UFCO ni siquiera pagaba impuestos por transportar la mercadería que iba a poner a los mercados de Estados Unidos o de Europa, cosa que eh, fue pactada dentro de los contratos como beneficios de estas compañías. Hasta 1924 se complementó todos los tramos de la vía férrea desde San Miguel hasta San Salvador. Que quede claro que lo que ocurrió en 1900 fue la llegada del tren a San Salvador, pero por la línea de Occidente. Hoy estoy hablando por la línea de Oriente, 1924. Pero todavía aún no se terminaba de construir la terminal del ferrocarril. Entonces, hasta 1930 se terminó de construir dicha estación, con todo lo que eso llevaba, el patio ferroviario, las casas redondas, que es una especie de ruleta, por llamarlo así, a donde van poniendo las máquinas para irlas transportando de un sitio al otro para su mantenimiento o reparación. Entonces ellos tenían todo ese equipamiento que
Eh, Después se convirtió en otra cosa más adelante y lo voy a mencionar posteriormente. Bueno, aquí está. Se convirtió en el famoso Museo del Ferrocarril. Sin embargo, en 1972, por muchas situaciones que ya se empezaban a dar de movimientos políticos eh, en nuestro país, ya el ferrocarril ya empezaba a tener ciertas irregularidades, la presión social del momento, eh, hicieron de que mejor las compañías preferían estarse retirando y no seguir manteniendo las vías, los trenes, eh, y le tocó pues a El Salvador en 1975 ya había nacionalizado, haber nacionalizado las dos líneas férreas, de las dos vertientes de líneas férreas, tanto la de Occidente, que ya fue en épocas anteriores, como en los años 70 la de Oriente, y en el 75 se detalla que eran dos compañías ferroviarias nacionalizadas que pertenecían al Estado, pero que se administraban de diferente manera. Entonces, se crea la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, que era que iba a ser la encargada de hacer esa fusión de las dos líneas nacionalizadas. Y se llamó FENADESAL cuando se nacionalizaron estas dos líneas. Una de ellas era FENASAL, la otra era FES, Ferrocarriles del Salvador, y cuando se fusionan las dos adquieren el nombre de FENADESAL, una sola administración para todas las líneas férreas del país.